Hola hermanos, ¿cómo están? Es una bendición bien grande poder estar aquí con todos ustedes y que podamos escudriñar la palabra de Dios juntos, porque sé que Dios tiene una palabra poderosa para nuestras vidas y sé que este mensaje va a llegar directamente a nuestros corazones, ¿vale? Entonces te voy a invitar a que cerremos ahí nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, ¿vale? Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que nos das de estar en tu presencia, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Que tú puedas llenar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y que sea tu presencia poderosa, Señor, la que nos enseñe, Señor, a entender esta palabra que tienes para nosotros, Padre. Te quiero pedir, Señor, que hoy estés tú en cada una de las casas, en cada uno de nosotros, Señor, y sean tus bendiciones llegando a nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque yo sé que este es un tiempo especial en el que podemos estar contigo, Señor. Te pedimos que sea un tiempo para que podamos entrar en tu presencia, Señor. Podamos sentirla en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, que podamos estar en medio de ti, Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Glorificamos tu nombre, lo exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Súper bien, pues gracias a Dios hoy tenemos una célula hermosa de parte de Dios para nuestras vidas y quisiera ahí, si tú tomas apuntes, que pudieras tomar el título de la charla para que se nos quede ahí un poquito grabado en nuestra mente este mensaje, ¿vale? Y el título de la charla es No codiciemos lo malo, ¿vale? No codiciemos lo malo. Y te voy a pedir que abras tu Biblia, vamos a abrirla en Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a leer del verso 6 al 13. Sale Primera de Corintios 10 del verso 6 al 13. Dice ahí la palabra de Dios: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Y te voy a pedir ahí, si me puedes acompañar, vamos a leer todos juntos el verso 6, ¿sale? Entonces ahí vamos a leerlo 3 veces. 1, 2, 3. Dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Una vez más. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Una última vez. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, la palabra de Dios el día de hoy nos enseña a través de estos ejemplos. La palabra de Dios dice que son ejemplos para nosotros, para que tú y yo no tengamos que vivir lo mismo que vivieron estas personas y que tuvieron consecuencias, que más bien tú y yo podamos experimentar en cabeza ajena y podamos evitar todo eso y más bien tomar el camino de bendición, ¿vale? Y yo quisiera preguntarte dos cosas, hermano. La primera es, ¿qué cree usted que provoca la codicia? Tómate ahí un par de segundos. ¿Qué cree usted que provoca la codicia? Bien. Una pregunta más. ¿Creen ustedes que podamos vivir en santidad? ¿Podremos vivir en santidad verdaderamente? Muy bien. Bien, justamente son dos temas importantes que vamos a ver el día de hoy, acerca de la codicia, pero también acerca de la santidad. Y como lo leíamos ahorita en la palabra de Dios, ahí en Primera de Corintios,
La invitación que Dios nos hace el día de hoy es a que tengamos un corazón limpio, ¿sale? A que dejemos todos aquellos pensamientos que nos llevan a pecar, todos esos pensamientos que son de maldad, o nada más estar madurando aquello que nos lleva al pecado. Quitemos todo eso para que podamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que sean de bendición, cosas que nos acerquen a Dios, tener pensamientos limpios, tener pensamientos santos, ¿vale? Y si tú y yo tenemos esos pensamientos y estamos agarrados de la presencia de Dios, nunca va a haber nada que nos aparte de su presencia, ¿sale? No va a haber ninguna tentación que llegue a nuestras vidas que sea lo suficientemente grande para apartarnos de la presencia de Dios. Bien, y yo te voy a pedir ahí que anotes el primer punto que vamos a ver el día de hoy, y este es: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿vale? No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, y la palabra de Dios comienza diciendo ahí en 1 Corintios 10:6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si tú te das cuenta, es una clara invitación que Dios te hace a ti y a mí para que dejemos de codiciar las cosas malas, para que dejemos de pensar en las cosas malas que el mundo tiene para nosotros, que en lugar de que nuestra mente la ocupemos en pensar en el pecado, en qué pasaría si yo hiciera esto, se darían cuenta si yo hiciera el otro, que en lugar de todo eso, mejor ocupemos nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros pensamientos en cosas buenas, ¿sale? Esa es la invitación que Dios nos hace el día de hoy. Dice ahí la palabra de Dios que en 1 Corintios 10:6 dice que muchos de ellos fornicaron, muchos de ellos cayeron en murmuración, en las tentaciones, cayeron en idolatría, y que debido a eso muchos cayeron, perecieron y se apartaron del propósito de Dios, ¿sale? Es un claro ejemplo de cómo cuando tomamos un camino donde no está Dios, lo único que hace el mundo es apartarnos de la presencia de Dios y nos lleva por un camino equivocado y nos lleva a perdernos completamente, ¿sale? Entonces, podemos ver todas las consecuencias de toda esa fornicación, de todo de la idolatría, de la murmuración. Podemos ver todas esas consecuencias, que todas esas personas se perdieron. Por ahí la palabra de Dios dice que en un día cayeron 23,000. ¿Te imaginas? O sea, es algo impresionante lo que hace la tentación y el pecado en nuestras vidas cuando no estamos agarrados completamente de Dios. Y ahí es donde tú y yo podemos pensar: ¿en dónde está nuestra mente ahorita? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué usamos nuestro tiempo? ¿Estamos pensando cosas buenas, cómo crecer, cómo alimentarnos de la palabra de Dios? ¿O estamos pensando en cosas que nos apartan de Dios, en cosas que nos están llevando a pecar, en cosas, tal vez traemos un pensamiento constante que nos está tentando y que no lo evitamos, seguimos madurándolo en nuestra mente? Y eso es lo que pasó con estas personas, que no quitaron esos pensamientos y al final se perdieron, ¿sale? Entonces yo te voy a pedir ahí que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, ¿vale? Filipenses 4:8. Y dice ahí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sale? La palabra de Dios nos dice en qué debemos de utilizar nuestros pensamientos y cómo debemos de utilizarlos para permanecer en la presencia de Dios, ¿sale? Nuestra mente siempre debe estar pegada a Dios, ¿sale? Cuando tú utilizas tus pensamientos, tu tiempo, tu corazón para acercarte a Dios, para pensar en cosas buenas, en cosas dignas de alabanza, en cosas amables, entonces tus pensamientos van a ir conforme al corazón de Dios, y tú y yo vamos a estar pegados a Dios, ¿sale? Y eso es lo que Dios nos está invitando el día de hoy, ¿sale? No le demos espacio al pecado, ¿vale? No le demos espacio al pecado, no le abras la puerta a la tentación. Sí, las tentaciones, por supuesto que pueden llegar las tentaciones, pero si cuando llega esa tentación tú estás
lleno de la presencia de Dios, tú estás pensando constantemente en lo bueno, en lo que es digno de alabanza, en lo que es amable, entonces esa tentación va a pasar de largo porque tú estás utilizando tu tiempo y tus pensamientos en Dios, en crecer. Estás pensando en tu trabajo, estás pensando en tu familia, en tu matrimonio. Estás pensando en acercarte a Dios cada vez más, en conocer el corazón de Dios, en encontrar la paz de Dios. Si tú y yo ocupamos nuestro tiempo en eso, hermano, ten por seguro que la tentación va a pasar de largo porque tú y yo no le vamos a dar espacio ni le vamos a abrir la puerta para que entre a nuestras vidas, ¿sale? Y justamente es la invitación que nos hace hoy Dios a través de esta palabra, que experimentemos en cabeza ajena, ¿sí? Que no tengamos que vivir todo esto que vivieron las personas ahí en Primera de Corintios 16, sino que tú y yo podamos evitar todo eso, podamos ver lo que pasó en sus vidas y mejor lo podamos evitar y tener una vida conforme al corazón de Dios, conforme a su propósito. Amén. Súper bien. Te voy a pedir ahí que anotes el segundo punto que vamos a revisar el día de hoy. Es el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sale? Y si regresamos un poquito allá a Primera de Corintios 10:12, justamente dice ahí, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando tú y yo dependemos de nuestras fuerzas, estamos dependiendo de nuestras capacidades, pero también y de nuestra experiencia, solamente de eso. Y es por eso que muchas veces la tentación nos rebasa, porque pues claramente tú y yo tenemos limitaciones. La tentación nos rebasa y es cuando tú y yo caemos en la tentación. Pero si tú y yo aprendemos, hermano, hermana, a depender de Dios, a depender de la fortaleza de Dios, entonces la tentación jamás nos va a ganar, porque tú y yo vamos a pelear con las fuerzas de Dios. Dios va a ser quien va a pelear nuestras batallas y la tentación, como te decía hace un momento, va a pasar de largo porque es Dios quien va a estar peleando nuestras batallas constantemente, ¿sale? Y justamente eso es lo que nos va a llevar a vivir en santidad, ¿sale? Si tú y yo evitamos todas esas tentaciones, vamos a evitar el pecado, caer en pecado. Y justamente tú y yo vamos a aprender a vivir en santidad. Al principio de la charla yo te decía si era posible vivir en santidad. Y justamente hoy la palabra de Dios nos enseña que sí, por supuesto que es posible vivir en santidad. Y te voy a pedir ahí que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, ¿vale? Y dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Amén. Dios jamás va a permitir, y lo leíamos ahí al principio, los versos principales, Dios nunca va a dejar que tú y yo vivamos una tentación que no podamos resistir, ¿sale? Y con esa promesa, tú y yo podemos estar seguros que cuando llegue la tentación, tú y yo vamos a poder ir sobre ella. O sea, no necesariamente esa tentación nos va a hacer caer en pecado. ¿Por qué? Porque Dios, así como permite llegar la tentación a nuestras vidas, también dice ahí la palabra de Dios que va a dar una salida para que tú y yo evitemos esa tentación, ¿sale? Y eso tú y yo lo tenemos que guardar en nuestros corazones, porque siempre esas tentaciones a veces serán complicadas, a veces serán llamativas, pero es posible evitarlas porque la palabra de Dios nos está enseñando que siempre va a haber una salida, siempre vamos a poder evitar esa tentación para que tú y yo podamos vivir en santidad. Sale vivir en santidad. El enemigo muchas veces nos quiere engañar y nos dice que no, que es imposible. ¿Cómo vivir en santidad? Nosotros, ¿cómo es posible que vamos a vivir en santidad? Pero lo acabamos de leer ahí en Primera de Pedro. Dice, sed santos porque yo soy santo. Si tú y yo dependemos de Dios, si tú y yo dependemos de las fuerzas de Dios, si tú y yo estamos bien agarrados en su presencia, orando constantemente, leyendo la palabra de Dios y como veíamos hace un momento, llenando nuestras vidas, nuestros pensamientos de cosas buenas, dignas de alabanza, de todo aquello que es
si hay virtud alguna, si es puro, si es justo, si llenamos constantemente nuestra vida de eso, entonces podemos tener la seguridad de que vamos a vivir en santidad. Amén. Y eso nos va a llevar de victoria en victoria, hermano, de victoria en victoria. Cada batalla que tú y yo tengamos va a ser una batalla en la que vamos a salir victoriosos, porque es Dios quien nos da la victoria en esas batallas y no importa la tentación, porque Dios desde este momento nos está dando esa victoria. Amén. Súper bien. Bien, entonces la palabra de Dios el día de hoy nos enseña varios puntos importantes. La primera de ellas es que tú y yo no dejemos de codiciar lo malo. Dejemos de buscar las cosas que nos apartan de Dios y que nos llevan a caer en las tentaciones para pecar. En lugar de eso, nos enseña la palabra de Dios que tú y yo tenemos que llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que es digno de alabanza. ¿Sale? Dice la palabra de Dios que llenemos nuestra vida de eso para que evitemos la tentación, dejemos de pensar en todo aquello que nos lleva al pecado. ¿Sale? Si tú y yo tenemos un corazón limpio, un corazón que depende constantemente de Dios, entonces tú y yo vamos a poder vivir en santidad, porque Dios nos ha dado ya la victoria en cada una de nuestras batallas. Amén. Para terminar, hermanos, yo quisiera preguntarte, ahí tómate 2 segundos para contestar. Entonces, ¿cómo podemos dejar de codiciar lo malo? ¿Cómo podremos dejar de codiciar lo malo? Bien, pues justo como lo veíamos, para dejar de codiciar lo malo es necesario que en lugar de pensar en todo lo malo, en todo lo que, en esas tentaciones que nos llevan a pecar, en lugar de todo eso, tú y yo tenemos que pensar, como dice allí en Filipenses 4:8, dice que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensad. ¿Sale? Esa es la manera en la que tú y yo vamos a dejar de codiciar lo malo. ¿Bien? Muy bien, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra que hoy recibimos la podamos hacer carne en nuestro corazón para que verdaderamente la podamos poner por obra en nuestras vidas y que podamos evitar todas esas codicias, todas esas tentaciones, para que podamos vivir en santidad, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a tu presencia, Dios, y podemos recibir un mensaje de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte, Padre, que hoy tú llenes nuestros corazones de tu presencia, Dios. Que tú nos ayudes a evitar todo aquello que es malo, Señor, todos aquellos pensamientos de tentación y de pecado que nos apartan de tu propósito, Dios. Hoy queremos, Señor, llenarnos de tu presencia, Dios, que tú nos ayudes a estar ahí, Señor, pensando constantemente en lo que es bueno, Señor, en lo que es digno, en lo que trae bendición a nuestras vidas, Señor, en lo que es digno de alabanza, Padre. En eso queremos pensar, Dios. Queremos acercarnos a ti, Señor, y que seas tú, Padre mío, quien lleve cautivo todo pensamiento negativo, Señor, que lleve todo pensamiento que nos lleva a pecar, todo eso quede cautivo, Dios, y que seas tú en nuestras vidas, Padre. Te pido, bendito Padre, que tú nos puedas ayudar a poder estar en tu presencia, Señor, a poder depender de ti constantemente. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos agarrarnos fuerte de ti, Señor. Que podamos orar, que podamos leer tu palabra para instruirnos. Pero también, Señor, que cada uno de nosotros busque depender de ti para estar en santidad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que si tú pones este mensaje en nuestras vidas, sé que si tú nos dices que podemos vivir en santidad, es porque es posible, Padre. Y hoy queremos, Señor, vivir en santidad. Queremos vivir en tu presencia, Señor. Apartarnos de toda la maldad del mundo, Señor, para poder habitar, Señor, cerca de ti, en tu presencia, Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Te agradecemos por este mensaje. Glorificamos tu nombre y lo exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Súper bien. Pues es una bendición bien grande poder estar aquí, poder escudriñar la palabra de Dios juntos, y sé que esta palabra va a transformar verdaderamente nuestras vidas si tú y yo nos agarramos de Dios y la ponemos por obra. ¿Sale? Pues me dio mucho gusto estar aquí. Que Dios te bendiga. Hasta luego.